Familia, buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno. Bienvenidos una vez más. Bienvenidos, chicos de Jucum. Dales un aplauso. Fueron, mis alumnos, ¿verdad? La semana pasada y tuvimos un tiempo hermoso en la palabra. Gracias por estar acá, chicos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, disponer nuestro corazón. Señor, te damos gracias esta mañana por tu presencia en este lugar. Gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, tu palabra es buena, es santa, es justa, es recta, alumbra los ojos, el corazón, alumbra el camino. Hoy queremos, Señor, disponernos para escucharla y pedir que sea tu Espíritu Santo usándome esta mañana, Señor, como un instrumento útil en tus manos y también despertando y avivando en entendimiento, la comprensión en cada uno de nosotros para poder recibir tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Gracias por lo que has estado hablando en nuestras vidas a lo largo de este año y queremos cerrar este 2025 con toda la intención, con todo el deseo y la determinación de que en este año, Señor, que está ya por comenzar, nuestra vida realmente tome un rumbo diferente, un rumbo mejor, para tu gloria, para tu reino, para tu alabanza, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo que seguirás haciendo hasta el día que seamos llamados a tu presencia o cuando tú vuelvas por nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a la segunda parte de esta miniserie, El desierto no es mi hogar. Espero, no voy a pedirte que levantes la mano para que no me quede yo y empecemos así con la regañada desde el inicio. Pero no sé si hiciste la lectura sugerida para esta semana. Veo varias caritas que dicen sí, felicidades. Si no la hiciste, bueno, o si estás aquí por primera vez, te animo a que escuches las enseñanzas a partir de la semana pasada para que puedas ir conectando, porque por ser una serie hay una continuidad. Estamos de alguna manera enlazando una enseñanza con la otra semana tras semana. Y hablamos la semana pasada a manera de introducción de lo que es la salida del pueblo de Israel de Egipto y cómo este tránsito entre Egipto y la tierra prometida es representativa de la vida cristiana. Y una de las declaraciones, ¿verdad?, de intención que establecimos y que se leyeron también en las semillas en casa y que se seguirán leyendo en las próximas semanas es en cuanto a que esta analogía representa la vida del creyente aquí. No es nuestro camino a la eternidad. Esa tierra prometida, esa tierra por conquistar, esa tierra por alcanzar, representa el proyecto y el plan de Dios para nuestras vidas, lo que Dios quiere hacer en nosotros como creyentes, como discípulos, como hijos, y lo que quiere hacer a través de nosotros para el extendimiento de su reino y para su gloria. Y establecimos también como meta, ¿verdad?, no utilizar estos principios, son prácticos también en la vida secular, pues sí, pero no desperdiciemos estos cartuchos celestiales en cosas que son secundarias. No se trata de que todo esto que vamos a considerar lo apliques a tus éxitos personales. Se pueden aplicar, sí, pero no es una plática motivacional. De hecho, en la semilla en casa de esta semana, todos concluimos que bueno, esto no fue plática motivacional, fue una plática desmotivacional, porque y el objetivo de las preguntas nos ubiquen en nuestra realidad. ¿Cómo está nuestro cristianismo? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿En qué punto estamos del camino? Sobre todo para aquellos que ya somos medio dinosaurios en la fe. Ya tenemos mucho tiempo caminando con el Señor y tal parece que las cosas no cambian. Seguimos con los mismos patrones, seguimos con las mismas conductas, con los mismos hábitos. Y ese no es el plan y no es el proyecto de Dios para tu vida y para mi vida. Porque Dios nos ha llamado para algo más. Y repito, para su reino, para su gloria, para su alabanza, no para quedarnos estancados. Vamos a la segunda parte, el verso central para el día de hoy y también punto de partida también para los estudios durante la semana en Semillas en Casa, Gálatas capítulo 4, verso 7, que dice así, lo vamos a leer todos juntos. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero.
Si tú lees o has leído la carta de Pablo a los Gálatas, vas a entender o vas a conocer o identificar que el contexto en el cual está incrustada esta declaración es en el contexto, obviamente, para aquellos judíos que querían volver a la ley y abandonar la gracia de Dios a través de Jesucristo. Para ellos es, hey, no vuelvas a la esclavitud. Para los gentiles a quienes se emite esta carta es, no vuelvan a sus antiguos dioses, que no son dioses, no den pasos atrás. En nuestro contexto, porque aquí hay un principio, y el principio para todos, indistintamente de las edades y del contexto en el que estemos, es: no eres ya un esclavo. Tu nueva identidad en Dios es la identidad de un hijo. Y por cuanto eres hijo de Dios, eres heredero también de Dios. Y como dice en otra porción, coheredero juntamente con Cristo de todas las bendiciones y de todas las riquezas espirituales y las promesas eternas de Dios para tu vida y las promesas también para esta vida, porque hay muchas promesas en la Escritura para recibir hoy. La segunda parte de esta serie, El desierto no es mi hogar, es, como te decía la semana pasada, al final vamos a abordar el tema de la mente de un esclavo. Cómo piensa un esclavo, cómo piensa alguien que está atorado, que no logra avanzar. Y pensando en esto a lo largo de la semana, he reflexionado un poco en que si hay algo difícil de modificar cuando una persona está en un proceso de cambio, de transformación, es el pensamiento. Algo que es difícil de quebrar en una persona que está habituada a cierta manera de entender la vida, las cosas, es precisamente el pensamiento. A eso se le define, ¿verdad?, como la cosmovisión, que no es otra cosa sino el filtro a partir del cual concibo mi propia realidad y concibo también la realidad de lo que me rodea. Pero ¿por qué es difícil que el pensamiento se modifique? Porque se asientan en nosotros patrones de pensamiento distorsionados, o se han asentado a lo largo del tiempo y de los años patrones de pensamiento distorsionados que surgen en nuestra vida de manera automática, inconsciente. Actuamos ya porque estamos habituados o estamos acostumbrados a actuar o a responder de cierta manera ante las circunstancias de la vida. Y a veces es difícil poder pasar en este proceso y lograr cambiar el pensamiento y pensar de manera diferente. Quienes se dedican a estas nuevas modalidades de coach, ¿verdad?, de personalidad y todo este rollo, trabajan precisamente en eso. Ese es su trabajo, tratar de modificar tu pensamiento. Si has pensado siempre como perdedor, pues llevarte al, hey, eres un ganador, eres un superhéroe, ¿verdad? Y digo, qué padre, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, porque de pensar como vencedor a pensar como perdedor, ¿qué es mejor? Digo, ¿no? Si te ayuda en algo, padrísimo, en tu vida secular. Pero aquí estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de las cosas que Dios quiere hacer en nosotros, o ha querido siempre hacer en nosotros, y ha querido también hacer y quiere hacer a través de nosotros. Pero mientras nuestra manera de pensar no se modifique, mientras sigamos pensando como pensábamos antes, siendo esclavos, entonces difícilmente se van a gestar o se van a lograr cambios realmente significativos en nuestra vida. Por eso es que muchos de repente dicen, oye, ya tengo 10 años de cristiano, 15, 20, y dices, ya mejor ni digo, porque los que están a mi alrededor pensarán que soy nuevo en la fe. O que ni siquiera, peor tantito, ni siquiera he nacido de nuevo. De repente es duro cuando escuchas de alguien, o cuando incluso tú piensas de ti mismo, ¿habré ya nacido de nuevo o no? Porque yo ya veo mi realidad y como que ya hasta yo mismo estoy dudando si hubo en mí este nuevo nacimiento, porque como veíamos la semana pasada, para muchos esta vida cristiana de victoria, de avance, de madurez, se vuelve una utopía. O sea, algo inalcanzable e irrealizable, pero bueno, hay que se mantenga ahí como algo que sé de entrada que no voy nunca a alcanzar, pero que ahí está, y pasan los años y no logro llegar a eso. Y eso genera o ha generado en muchos de nosotros a lo largo del tiempo frustración. Hay una
Ya ni me acordaba, me estoy acordando ahorita. Y bueno, como no está en las notas, ahí me disculpas si me barro, pero hay aquí enterrado en algún lugar una cápsula del tiempo, ¿verdad? Creo que fue Mimi la de la idea. ¿Hace cuánto está Mimi por aquí? Levanta tu mano, Mimi. No está. ¿Alguien se acuerda cuándo se puso esa cápsula del tiempo? ¿10 años? ¿8 años? 8 años. Ay, Dios santo. Bueno, que nuestros nietos las abran. 8 años tiene una cápsula por ahí. Creo que estoy recordando. Híjole, ya pasamos un drenaje nuevo por ahí, capaz de que ya se la llevó el trascabo y nosotros ni en cuenta. Pero bueno, hay una cápsula del tiempo por ahí y me pidieron que yo pusiera algo. O sea, ¿cuál era la dinámica? ¿Qué esperas de ti a lo largo del tiempo? No me acuerdo, una onda así. Yo recuerdo lo que puse y para los chismosos no les voy a decir nada. Yo sé que hay 2, 3 aquí. Sí me acuerdo porque cada vez que en mi mente viene eventualmente que hay una cápsula del tiempo y lo que yo escribí ahí, me llega cierta frustración, vuelvo al carril. Oye, ya pasaron 2, ya pasaron 3, ya pasaron 4 años, que no se abre esa cápsula del tiempo todavía. Porque no podemos estar siempre así atorados en las cosas que quisiéramos ser en Dios y para Dios, y que pasen los años y que no se materializan, que no se concretan. Y te decía la semana pasada, ¿dónde está el problema en la ecuación? Algo está fallando en la ecuación. Dios nunca falla, su palabra nunca falla, siempre vamos a ser nosotros. Así que vamos a actuar generalmente en la manera en la que estamos condicionados en nuestro pensamiento. Somos y hacemos lo que pensamos. Ahora, el comportamiento o la modificación del comportamiento y del pensamiento requiere siempre de un proceso. Y en ese proceso, déjame darte, por ejemplo, una idea. ¿Cómo es este proceso de cambio, de transformación? ¿Cómo esperas tú o cómo esperarías que una persona que vivió, por ejemplo, mucho tiempo en esclavitud de abuso sexual, que ha pasado ya los últimos 5 o 10 años en esa condición, o tal vez que entró a esa condición desde muy niña y llega un punto en su vida, 20 años, 25 años, en la que esa persona es rescatada y se reinserta, no sé si es la palabra correcta, a la vida en libertad? ¿Cómo esperarías tú que esa persona, mientras o por al menos algún tiempo, se comporte? ¿Cómo se comportaría un niño, por ejemplo, que nació en orfandad y que fue criado en un orfanatorio por 10, 15 años o hasta sus 18 tal vez? Igual por aquí hay algún caso así. Llegas hasta los 18, viviste en un orfanatorio y estás condicionado a cierta manera de entender la vida, tu cosmovisión de la vida, de ti mismo, es una muy particular, pero de repente a los 18 o tal vez antes, una familia te adopta. ¿Cómo esperaría esa familia que tú te comportaras, al menos por un tiempo? Y así pudiéramos citar 3, 4, 5 casos hipotéticos en los cuales pensáramos en cómo va a reaccionar una persona en cierta etapa de ese cambio, de esa transformación, porque viene de un contexto. Y creo que todos supondríamos, y creo que todos llegaríamos a la conclusión, que se esperaría que por un tiempo la persona siga mostrando rasgos de lo que fue antes. ¿Estamos de acuerdo? Si tú adoptaras un niño en unas condiciones más o menos similares, no creo que por el hecho de que tú lo adoptes, de la noche a la mañana su identidad cambie. Tiene que haber un proceso. Y ese precisamente es el proceso que vemos en el libro del Éxodo, en esta síntesis. El problema es cuando nos atoramos y permanecemos en este proceso le llamo yo, adaptación, por años y años y años. Porque volviendo a cualquiera de estas situaciones hipotéticas, esperas que, tomando el ejemplo del niño que adoptas, que tal vez por un tiempo tenga rasgos de orfandad, siempre se sienta desprotegido a pesar de que tú le digas, ya tienes papá, ya tienes mamá que saque la casta por ti, no te preocupes por recursos, aquí hay, no tienes que estar guardando comida para el día siguiente pensando que tal vez no va a haber, porque aquí hay recursos, no te preocupes. Esperarías que un tiempo funcione así, pero imagínate que pasan 2, 3, 4, 5 años, que está contigo y que siga actuando de la misma manera.
¿Dirías que algo no está bien? Que algo no está funcionando. Esta semana me llamó mucho la atención la dinámica que se dio, al menos en casa, en cuanto a las preguntas que se desarrollaron de la lección de esta semana de Semillas en Casa. La pregunta 3, creo que fue así la que más nos empezó como a incomodar. ¿Qué es lo que Dios esperaba de Adán? Y hablamos de lo que Dios esperaba de él, ¿no? Lo referimos el domingo pasado. ¿Qué es lo que Dios esperaba del pueblo de Israel? Bueno, que avanzaran y que conquistaran la nueva tierra. ¿Cuál fue la realidad? Fue otra. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Y entonces ahí como que empezamos como que de su vida y como que empezó a cascabelear la carcacha. Pero, ¿sabes? Creo que fue un buen tiempo y espero que haya sido un buen tiempo también en tu Semilla en Casa, porque esto nos ubica en dónde estamos parados y cuál es nuestro pensamiento, cómo estamos condicionados muchas veces a ver la vida cristiana victoriosa de forma teórica solamente. Y a veces pensarla nos genera ya como cierto temor y decimos, pues bueno, eso estaba bien para Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Dice sus declaraciones, mas ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ahora, repítelo tú con convicción, no como pericos, ¿verdad? Porque lo tengas memorizado, sino como realmente una convicción. O, y este sí es un saco que queda grande, pero si nos reprobamos, fíjate, por ejemplo, Pablo dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y lo repite 2 veces en sus cartas. Esa es una declaración muy fuerte. Te pregunto, ¿te animarías tú a decirle a tu mujer o a tu esposo o a tus hijos o a tus vecinos o a tus hermanos aquí en la congregación o a tus alumnos en la escuela, hey, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo? Pregunta, ¿te animarías a declararlo con convicción? Y este silencio sepulcral, dicen que el que calla, otorga. Es una declaración muy fuerte, ¿estás de acuerdo? Cada vez que pensaba en esto a lo largo de los años, decía, no hombre, yo esto ni a mis hijos, y mis hijos estaban chiquitos, de 5, 6, 7, 8, así fueron avanzando, y decía, ni a ellos me atrevería a decirles, hey, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque ¿qué es lo que siempre decimos? No me veas a mí, ¿verdad? Tú ve a Cristo. Oh, ¿sabes que desde ahí? Por eso la pregunta es, si nuestra respuesta a estas preguntas está reflejando tal vez ya nuestro pensamiento derrotado, refleja nuestra mente ya de esclavo. Porque lo que estamos diciendo cuando decimos, hey, tú no pongas tus ojos en mí, tú pon tus ojos en Cristo, lo único que estamos haciendo es evadiendo nuestra responsabilidad al decir, yo jamás voy a ser un buen ejemplo. Jamás seré un ejemplo a seguir, por lo tanto no me veas, no pongas y nos volvemos bien espirituales, tú no pongas tus ojos en el hombre, hijo mío. Bien dice la Escritura y nos sale hasta nos sale el conocimiento, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿no? Es una mantequilla bien suave para que se te resbale o se nos resbale la responsabilidad que tenemos. Pero ¿por qué no observar las declaraciones de Pablo como esas, de sean imitadores de mí así como yo de Cristo, como algo alcanzable? No como una teoría que solamente aplica para algunos, para mí no aplica. Así que el objetivo de las preguntas de la semana, ¿qué pasó? Era eso, pues ubicarnos en nuestra realidad. Vamos a Éxodo capítulo 14, versos 11 y 12, fue donde nos quedamos la semana pasada. Te sugerí hicieras la lectura de los últimos 13 capítulos del libro de Génesis, los primeros 14 del libro del Éxodo. Alguien ya me preguntó hace ratito si la lectura que sigue es el Pentateuco completo. Pues vámonos recio total, ¿no? Sí te voy a dejar tareita esta semana. Si no la estás haciendo en tu casa, pues el único que se lo pierde eres tú. Si estás pensando, ay, es que son muchos capítulos, ahí está tu mente de esclavito, ¿verdad? Eso, yo no puedo leer tanto, pero sí puedes pasarte en Instagram o en Facebook 4 o 5 horas al día. Eso sí se puede, ¿verdad? Eso sí es alcanzable, son metas que están a la mano. Bueno, es de risa nerviosa. Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12, dice ahí, obviamente, recuerdas, el pueblo de Israel salió ya de Egipto y Faraón se arrepintió y dijo, no, como que se me van,
Claro que no, y viene contra ellos con todo su ejército. Y ahí en el verso 11 dice que le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? Fíjate nada más, observa todas estas expresiones que manifiestan la actitud, y ya la actitud derrotada en el corazón de este pueblo. Dice: ¿no te dijimos que esto pasaría cuando todavía estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Vamos a leer todos juntos la última frase. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Esta es la primera de una serie de reproches que vino una y otra y otra y otra vez. Pero volviendo al ejemplo que te daba hace un momento, entendiendo que el cambio de pensamiento o el cambio de actitud, el cambio de comportamiento es un proceso, ¿qué puedes esperar de un pueblo que nació esclavo, que vivió esclavo y que se acostumbró a ser esclavo? ¿Qué esperarías? ¿Se te hace esto extraño? Estas expresiones, hey, ¿cómo dicen que mejor es ser un esclavo y morir en Egipto que vivir en Egipto como esclavo que morir en el desierto? Pregunta, ¿es normal que declaren esto? Ok, ya vamos entendiendo. Sí, es normal. ¿Sabes cuántos días tienen de ser personas libres? Una semana, 15 días tal vez. Recién habían salido, en Egipto todavía estaban de duelo por los primogénitos que habían muerto, lo leíste ahí en los primeros capítulos de Éxodo. Dios había, ¿verdad?, entrado con plagas, etcétera, y termina con la plaga de la muerte de los primogénitos. Faraón está enojado porque su primogénito murió, se arrepiente de ello, entonces va tras los hebreos, pero habían pasado días nada más. Creo yo que declaraciones como esas pues son normales. No se puede esperar otra cosa. Ahora, si tú y yo, que somos una bola de ignorantes, todos nosotros, en comparación con el Dios que todo lo sabe, ¿tú crees que Dios esperaba de ellos otra cosa? Pues no, porque si alguien sabe de procesos de cambio, de transformación, es precisamente Dios. Ahora, para estructurar mejor en nuestra mente este éxodo hebreo, porque es una síntesis, como te dijimos desde un principio, no vamos a leer todo verso a verso, solamente vamos a sintetizarlo en algunas porciones. Quisiera que viéramos el éxodo hebreo dividido en 3 fases, y son muy sencillas. Es la liberación, la adopción y la conquista. Vamos a memorizarlas. La primera es la liberación. Dios viene y los libera. La segunda es la adaptación y la tercera es la conquista. La primera es la segunda es la adaptación y la tercera es la 3 etapas, 3 fases que ilustran de alguna manera la vida del que nace de nuevo. Liberado, adaptado y a conquistar. En cuanto a cada una de estas 3, quiero que observes en cada una de ellas el carácter de Dios y la actuación del pueblo. En la primera, en el caso de la liberación, Dios va a través de Moisés a Egipto. 10 plagas, Dios despliega su poder. Dios envía, ¿verdad?, y azota a Egipto, azota a Faraón con la finalidad de que el pueblo de Israel salga de la esclavitud y se dirija a su nueva tierra, la tierra que le ha prometido. Ahí el pueblo de Dios conocería al Dios que libera. Pero la actuación del pueblo, ¿cuál fue? Espectadores nada más. Porque no hay nada que el pueblo pudiera hacer para liberarse de un yugo opresor como el de Egipto. Así que lo único que hizo el pueblo de Israel fue observar cómo Dios venía con poder y lo sacaba de ahí. En la segunda fase, que es la fase de adaptación, y es en donde nos vamos a
a enfocar el día de hoy. La próxima semana hablaremos de la tercera con detalle, de la conquista, pero en esta segunda fase, ahora Dios les muestra su amor, su gracia y los ayuda a cambiar su manera de pensar a través de un proceso. Ahí, en este proceso, conocerían al Dios que les ama. Su pensamiento sería modificado de un pensamiento de esclavitud a un pensamiento de libertad. Entenderían su nueva identidad como pueblo. Ya no somos esclavos dentro de una nación, ahora somos un pueblo, somos una nación. Nos dirigimos a una tierra. Tenemos un Dios que nos ama, que nos ha rescatado, que nos ha sacado. Una nueva identidad como hijos de Dios. Y en ese espacio de tiempo, Dios generaría también en ellos una mentalidad de guerrero a través de organizarlos y prepararlos y equiparlos para la conquista. ¿Cuál es la actuación del pueblo en esta fase? La actuación del pueblo en esta fase es aprender, es aceptar, es experimentar, es conocer quién soy en Dios. Para nosotros, ahorita te lo voy a explicar, representaría quién soy en Cristo. La tercera fase, en la fase de la conquista, Dios prometía estar con ellos. Dios prometía darles la victoria. Conocerían ahí el Dios que es fiel a sus promesas, el Dios que cumple su palabra. Poseerían por primera vez en su vida, porque habían sido esclavos por 300 años, ya eran esclavos de generaciones. Fíjate, no me detengo ahí, pero siempre se dice, ¿verdad?, que la genética que traemos, y que si tu papá era borracho, que si tu abuelo era mujeriego, y dice, ay, la vienes cargando, ¿no? Imagínate con 300 años de tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y el que siga, fueron esclavos todos ellos. ¿Cómo se transmitiría a esta generación que sale esta mentalidad esclavizante, dominada? Bueno, en ese sentido, ahora se conocerían como una nación libre, poseedores de una tierra. Después de estar trabajando para otros, ahora serían ellos los dueños y señores de esta nueva tierra que Dios les daría. ¿Y cuál sería la actuación del pueblo en esta etapa? Bueno, sería luchar, sería vencer, sería conquistar, sería dominar. Ahora, pon atención a esto. Dios no los llevó de A a C o de 1 a 3. He escuchado muchas veces, yo lo dije muchas veces, es que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, de ahí le tomaría para llegar a la tierra prometida tantos días, porque hay tantos kilómetros, era un viaje corto y tenían que llegar rápido. ¿Sabes qué? No es así. Dios, aunque el pueblo de Israel hubiera sido obediente y hubiera sido un pueblo fiel, leal, luchador, conquistador, no iban a ir de Egipto a la conquista de un día a otro. Dios los sometió a un proceso de transformación. Porque si alguien sabe de procesos de transformación del pensamiento, es Dios. Vamos a ver este proceso y al revisar este proceso vamos a aplicarlo a nuestra experiencia como creyentes, como hijos de Dios. ¿Cuáles son las 3 fases, dijimos? ¡Qué bárbaros! Ujieres trajeron las estrellitas que les pedí para nuestros alumnos. En la fase de liberación es lo que leíste, como te decía, en los 14 primeros capítulos de Éxodo. Ahí está relatado cómo Dios intervino, cómo fue sobrenatural. Ahora, toma nota de esto, que es un dato importante. En Éxodo capítulo 12, versos 1 y 2, cuando llegaste por ahí al capítulo 12, te diste cuenta que un día antes de que salieran de Egipto, los israelitas, por orden de Dios, celebraron ¿qué? La Pascua. Si no sabes qué es la Pascua, métete a Google al ratito o mañana y lo investigas. O lees capítulo 12. Celebran la Pascua, que es en las fechas que siempre cae usualmente, ¿verdad? Es en la primavera, al inicio de la primavera. La famosa Semana Santa, la famosa Semana de Pascua. Que en el calendario hebreo, a partir de esa cena, de ese día, se contó el primer día de su año, el famoso calendario hebreo. Los judíos, por si no sabes, se mueven con un calendario distinto al nuestro. Nosotros acá el 31
Año nuevo, 1 de enero. Bueno, ellos es un día más porque ellos en su calendario, derivado de Éxodo capítulo 12, comienza precisamente el día de Pascua. Ese es el primer día. Y dice precisamente Éxodo 12, 1 al 2, lo siguiente: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor les dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Para nosotros es enero, para ellos es el mes de Nisan. Ahí arranca su día. Esto tómalo ahí, te va a servir, nos va a servir ahorita que lleguemos a la segunda etapa. Viene el Señor a liberar a Israel de Egipto. Moisés es figura de Cristo para nosotros en nuestra experiencia y en nuestra historia. Así como Moisés fue un libertador que Dios usó para sacar a Israel, Cristo ha hecho exactamente lo mismo por nosotros. Y así como el pueblo de Israel fue espectador ante la intervención de Dios para sacarlos de allá, nosotros, tú y yo, cuando fuimos liberados del poder del pecado y de la muerte, no hicimos absolutamente nada. Dice que Dios, ¿verdad?, tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y de ahí nos sacó y nos dio vida juntamente con Cristo. Yo espero que todos los que estemos aquí ya hayamos experimentado la salvación de Dios, la liberación de Dios, el haber sido trasladados del reino de las tinieblas al reino, dice, de su amado Hijo Jesucristo. Es la primera fase. Me encanta lo que dice Lucas capítulo 4, versos 14 al 21, si me acompañas ahí en la lectura. Entonces Jesús, dice, regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Verso 17, le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde estaba escrito lo siguiente. Observa: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. ¿Ya pasaste por esa experiencia de ser liberado? Bueno, para el que dijo amén acá, ya hay un nuevo nacido. Yo espero que todos aquí, y si no has pasado por esa experiencia, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si Dios no es el Señor de tu vida, pues no te preocupes, hoy puede ser tu día de liberación. Hoy puede ser el día en el que el Señor irrumpa en tus tinieblas, irrumpa en tu situación, irrumpa en tu condición y te traslade de las tinieblas a el reino de su Hijo Jesucristo. Porque es la primera fase. Y en esa fase no hacemos nada, simplemente Dios viene, Dios nos libera y comienza una nueva historia, así como comenzó en el pueblo de Israel después de 300 años. En la segunda fase, la fase de adopción, el trayecto entre Egipto y Canaán, esa tierra prometida. Digo, no es exacto porque pues los teólogos, arqueólogos y todos los ólogos han buscado la manera de trazar cuál fue la ruta exacta por la que los hebreos anduvieron, y en ese avanzar pues más o menos hay 800 kilómetros. ¿Qué te gusta? ¿De aquí a dónde? ¿Cuánto hay de aquí a Guerrero Negro? Como 800, ¿verdad? Ok, como si nos lanzáramos todos así en marabunta a Guerrero Negro. Ese era el trayecto a la tierra prometida. Tal vez algunas semanas, no lo sé, entre que eran miles los que salieron de Egipto. Pero sabes una cosa, te decía hace un momento, Dios no los iba a llevar de A a C. Los iba a llevar a medio camino. 400 kilómetros, ¿para dónde? Como a la mitad, ¿no? Pues obvio. Pero 400 kilómetros, una distancia mucho más corta. ¿Mexicali tal vez? ¿Mexicali? ¿Quién da más, quién da menos? 400 kilómetros. ¿Va? San Luis Río Colorado. Ok.
medio camino. Porque antes de ir a conquistar, tienen que ser adaptados a su nueva manera de pensar, a su nueva identidad. Ese medio camino es en Sinaí, un monte ubicado en el desierto, llamado desde entonces el Monte de Dios. Éxodo capítulo 19, verso 1 y 2. Y espero que vayas en tu mente llevando la cronología de los eventos. Acuérdate que es una síntesis del Éxodo. Ya estamos en el capítulo 19. ¿Qué dice ahí el verso 1 de Éxodo 19? Exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. ¿Recuerdas, al menos en película, qué pasó en el monte Sinaí? Eso pasa. Para los ya más oldies, las películas, ¿te acuerdas las de Charlton Heston? ¿No? Este artista de los años, creo, 50, 60, que protagonizó la famosa película de los 10 mandamientos. ¿Qué pasa ahí en el monte Sinaí? Ya te di todas las pistas. Bueno, la entrega de los 10 mandamientos, por eso se le llama el monte de Dios, porque ahí en ese monte es donde Dios hablaba con Moisés y le transmitió sus leyes. Ellos llegan ahí 2 meses después de que salen de Egipto. Esa es la primera parada. Salen como un pueblo victorioso. ¿Recuerdas cómo salieron de allá? Dice, con los puños arriba en señal de desafío a Faraón, porque hemos sido liberados. Y me suena mucho a cuando una persona nace de nuevo, está con el puño abierto, ¿no? O sea, perdón, con el puño cerrado, así de, hey, nací de nuevo, la nueva vida en Cristo. Uf, y le andas contando a todos que eres cristiano, ¿no? Lo que no sabes es que Dios está observando nuestra vida y no está esperando mucho de nosotros. Porque sabe que vienes pateado, vienes quebrado, vienes en una bancarrota espiritual, emocional, psicológica. Venimos con un montón de cosas y necesitas primero llegar al monte Sinaí. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el Sinaí? A ver, para los que son más estudiosos, ¿cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel acampado en Sinaí? No, pues así está re fácil, pues más de 40, pues pueden ser 200,000, ¿no? Más de uno, ¿no? Ok, estuvieron acampados ahí 1 año. Dios no te va a llevar de A a C. Y no estuvieron ahí acampados porque anduvieran pecando, porque anduvieran de rebeldes. No, Dios les dijo, acampen aquí y aquí se van a quedar. 1 año completo. ¿Cuál era el propósito de que estuvieran ahí? Porque estar ahí al pie del monte es algo muy significativo en esta historia, sobre todo en este punto 2, que es el proceso de adaptación. Número 1, porque su manera de pensar tenía que cambiar. Su cosmovisión, su manera de interpretarse a sí mismos, de interpretar su entorno, el mundo, la existencia, etcétera, tenía que cambiar. Y Dios se iba a tomar 1 año para trabajar con ellos. ¿Qué más iba a suceder en ese año? Dios les iba a transmitir su ley. Eso lo encuentras ya en la segunda mitad del libro de Éxodo. Te vas a dar cuenta que son instrucciones sobre instrucciones sobre instrucciones. Los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, el decálogo famoso, ahí es donde viene, pero es una serie de instrucciones otorgadas. ¿Por qué? Porque el pueblo necesita entender, aprender, conocer, identificar algo muy distinto a lo que traen aquí. Y el otro propósito que tiene que ver con C, en este ABC o en este 1, 2, 3, es que serían preparados para la guerra. Ya dijimos cuál era su contexto, ¿va? Esclavitud. ¿Cómo puedes llevar de una semana a otra a un pueblo que tiene 300 años viviendo como esclavo, que jamás ha tenido una pistola en la mano, que jamás ha tenido una metralleta en la mano, un fusil en la mano, que lo único que ha tenido es un hacha, una hoz, cucharas de albañil? Ese es el contexto del que vienen.
¿Y cómo piensas llevarlos a conquistar una tierra en donde hay gente que ya está organizada con un ejército, etcétera, etcétera? ¿Tú crees que Dios te va a mandar, ahora sí como dicen por ahí, a la guerra sin fusil? Claro que no. La organización del pueblo se da durante todo ese año. Proceso de adaptación. Ahora, aquí hay un dato, esta es como así para que la pesques por alto, así nada más. ¿Qué dijimos? Que Moisés es un tipo de Cristo, ¿verdad? El libertador. ¿Sabes que de entre todos los que salieron de Egipto, quién era el único que no había sido esclavo antes? Moisés. Porque como Dios anticipó 40 años antes, no, 80 serían, 80 años antes de su salida, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, como organizó todo, armó toda esta historia que ya te sabes, ¿verdad? Moisés fue llevado a Faraón y se crió en la corte de Faraón y él pensaba como príncipe, él pensaba como un dominante, él pensaba como vencedor, como victorioso, porque era el hijo adoptivo de Faraón. Cristo vino y tomó forma de hombre, hecho igual que nosotros, pero con un ADN distinto. ¿Te suena? Él nunca ha pensado como esclavo. Él no piensa como nosotros. Nosotros somos los que necesitamos ser transformados en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Ahora, todo esto, como te digo, está descrito en los capítulos 15 al 34 del libro del Éxodo. Pero durante ese año hubo varias ocasiones en las que los hebreos manifestaron su mente de esclavo. Pero como estamos en la etapa 2 de adaptación, apaguen ese celular, por el amor de Dios. Como estaban en esta etapa de adaptación, ¿está haciendo calor o soy yo? Pues si está haciendo calor, ahí están los ventiladores, ujieres, porque están apagados, ¿no? Ya ves, ya me salí. Gracias al del celular. En este año manifestaron una y otra vez su mentalidad de esclavos. Si eres tú, Señor, que nos quiere hablar, háblanos ahorita. Ahora, toma nota de esto. En el capítulo 15 al 17, bueno, al menos gracias al celular, porque nos sirvió como para despertarnos, para los que estaban durmiendo. En los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Éxodo, el pueblo de Israel en varias ocasiones empezó de quejumbroso. Llegaron a un lugar donde había agua, pero el agua estaba amarga y se quejaron, que estas aguas amargas, las aguas de Egipto estaban mejor. Y Dios, bueno, le dijo a Moisés, ok, pon ahí tu vara para que el agua se endulce. Y entonces el agua se endulzó y ya, los otros quejumbrosos, felices y contentos. Poquito más adelante se quejan porque tienen hambre. Y dicen, tenemos hambre. En Egipto, allá había unas ollas así grandísimas de carne, comíamos hasta saciarnos, y tú nos trajiste este desierto para morir de hambre. Y Dios dijo, bueno, tú lo vas a leer, ¿eh? Y quiero que observes esto, que Dios actúa con mucha paciencia. Bueno, ok, les voy a dar codornices, que se den su festín, mis quejumbrositos hijos que están en este proceso de cambio. ¿Te suena familiar como cuando vas empezando tu vida cristiana, no? ¿A poco no? ¿Cómo le llamamos a esa etapa? El primer amor. Ay, ves al recién convertido, ¿no? Todo alegre, contento, y tú dices, ay, está en su primer amor. Casi como que, ay, pobrecito, espérate que salga. ¿Verdad? Te ríes porque sabes que es cierto. ¿Y sabes qué? Sí es cierto. Porque en ese primer amor estamos en este proceso de adaptación y Dios no tiene problema con tus caprichitos, con tus... Lo vas a observar, capítulo. Quiero que lo observes en la semana, estos 3 capítulos. A cada reproche, a cada mala actitud del pueblo, Dios responde con gracia, con paciencia y dice, bueno, les envío codornices. Y luego se vuelven a quejar más adelante, capítulo 17, porque otra vez vuelven a tener sed, no hay agua. Moisés ya está empezando a perder la paciencia y Dios dice, no te preocupes, ahí hay agua otra vez. Dios en este proceso es muy, muy, muy paciente. ¿Cómo se aplica esto a la experiencia
de aquel que comienza su caminar con Dios? Bueno, llega al Sinaí, llega a la presencia de Dios, Dios comienza a instruir, Dios comienza a transformar, Dios comienza a cambiar. Si hay alguien aquí que tiene menos de un año, esta es tu etapa. ¿Hay alguien aquí que tenga más de una vez? ¿Hay alguien que tenga menos de un año que empezó su caminar con Cristo? Levante su mano, por favor, alta. Ahí déjenla tantito, déjenla tantito. Quiero que los demás los vean, por favor. Identifícalos. Ok, yo ya los estoy viendo y no les estoy anotando la placa. Perfecto. Para ustedes es esto. Ahorita mira, estás en algodones. Rico, disfrútalo. Tu mentalidad está revolucionándose porque Dios está hablando a ti y todo lo que Dios te habla es nuevo y lo estás absorbiendo. Y padrísimo, porque estás a los pies del monte Sinaí, en la presencia de Dios. La instrucción de la palabra de Dios está renovando tu manera de pensar y Dios te está capacitando y te está transformando por y a través del poder de su Espíritu Santo. Así que vamos a darles un aplauso a estos nuevos que están en esa etapa. Bien. Ok, ya vamos a terminar, nos queda una hora nada más. ¿Cuál dijimos que es la tercera etapa? La conquista. Nos vamos a saltar el libro de Levítico para que veas que soy buena onda. Si no lo lees en la semana, no te apures. En Levítico están las instrucciones durante ese año que Dios le dio a los levitas, a los sacerdotes, para la adoración, para los rituales, sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Qué pasa un año después de que el pueblo de Israel está ahí acampando en Sinaí? Un año después de acampar, ¿sabes qué? En otras palabras, Dios dijo, chicos, ¿qué creen? Se acabó la fiesta, chico. Es hora de levantarse. Si pensabas que todo esto iba a estar aquí bonito, suavecito, rico, no te saqué de Egipto para tenerte aquí acampando en el monte bien a gusto. Te saqué porque te dije que hay una tierra que te voy a dar. Así que es hora de levantarse y caminar y conquistar y luchar y pelear. Números capítulo 1. Ya nos fuimos, fíjate, terminamos ya Éxodo. Ahora nos vamos hasta el libro de Números. En Números capítulo 1, versos 1 al 3, dice, ¿cuánto? Un año después de que Israel salió de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes, o sea, del mes segundo de ese año, y le dijo, observa lo que le dijo el verso 2, registren los nombres de todos los guerreros de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. En el libro de Números, en el capítulo 1 hasta el capítulo 10, ahí si lo quieres leer en la semana, te vas a dar cuenta que ya Moisés comenzó se acabó el descanso, ya aprendieron lo que tenían que aprender, ya saben manejar la espada, ya saben manejar el cuchillo, ya saben hacer escudos, ya sabemos organizarnos por clanes, por familias. Ok, ya es hora de levantarnos porque ahora hay que ir a conquistar la tierra que nos dieron. Todo eso lo ves en ese periodo. Ahora, vámonos hasta Números, capítulo 10. Lo que está escrito en capítulo 10 sucede 20 días después de lo que acabamos de leer en Números capítulo 1. Verso 11 del capítulo 10. Durante el segundo año después de que Israel saliera de Egipto, el día 20, acuérdate que la instrucción que Dios le dio a Moisés fue el día primero de ese segundo mes. Ahora, el día 20 días después, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Parán. Quiero darte una información adicional que Moisés nos da 40 años después en retrospectiva, porque obviamente pues ya sabes, por lo que veremos la próxima semana, tienen que regresar al desierto a estar 40 años ahí vagando. De ahí el título de esta serie, y espero que ya vayas como que armando el rompecabezas, el desierto no es mi hogar. Esos 40 años nunca debieron existir en esta historia del Éxodo. Sin embargo, están ahí, pero 40 años después, en Deuteronomio 1, del 6 al 8, Moisés, fíjate, escribe lo siguiente: cuando estábamos en el monte Sinaí, haciendo referencia a lo que acabamos de leer en Números,
el Señor nuestro Dios nos dijo, fíjate, léelo conmigo, ya pasaron bastante tiempo en este monte, léelo conmigo, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Ya pasaron demasiado tiempo en este monte. Es hora de levantar el campamento y seguir adelante. Pregunta, ¿cuántos tienen más de un año en su caminar con Dios? Levanta tu mano. Ya los de un año menos levantaron su mano. Ahora levanta la mano los que tenemos más de un año en nuestro caminar con Dios. Los que tienen menos de un año, observen ahora, tómale la placa a los que tienen la manita levantada. Esos que están ahí, no, levántala, no bajes. Te están tomando la placa. Los que tienen menos de un año, no la bajes. Mientras yo la tenga aquí, déjala. No tengas miedo. Mira, los que tienen menos de un año, observa a los que tienen más de uno, ellos son tu ejemplo a seguir. Deja la mano arriba, no la bajes, no seas chillón. Ahora, los que no tienen ni un día, porque hoy va a ser su día de salvación, si así lo deciden en su corazón, hoy va a ser su día de salvación, esos que tienen más de un año, que tienen la mano levantada, ellos son tu ejemplo a seguir. Ellos son tu referente, porque ellos ya pasaron por Sinaí, ya pasamos, dijo la mosca. Ya pasamos por Sinaí, ya aprendimos, ya sabemos, ya conocemos, ahora estamos en la etapa de conquista, ¿verdad? Ya puedes bajarla. Ahora, ya estamos por terminar, ahora sí. Después de que salen de Sinaí, hay 4 eventos muy particulares registrados. Tal vez hubo más, pero hay por lo menos 4 eventos muy particulares que suceden después de que el pueblo sale de Sinaí, ahora sí ya con la idea de entrar a esta etapa de conquista. No te los voy a leer porque tú los vas a leer en tu casa. Están en Números capítulo 11, 12, 13 y 14. Leímos en el capítulo 1 y en el capítulo 10 que Dios da la instrucción de salir. ¿Estamos bien? Ok. Salen en el capítulo 10, pero en el capítulo 11, 12, 13 y 14 hay 4 eventos particulares y que ahorita vamos a hacer una observación en ellos y yo espero que los podamos todos sin ningún problema identificar. Número 1, en el capítulo 11 se empiezan a quejar de las privaciones que tienen. Se empiezan a quejar de lo que no tienen. No, pues es que en Egipto teníamos esto, teníamos el otro. Empiezan de quejumbrosos, pero como ya no están en la etapa de adaptación, ¿qué crees que pasa? Y tú lo vas a leer. Dice que Dios envió fuego y que consumió ese fuego a algunos de ellos. Número 2, en el mismo capítulo 11, se quejan del maná. Si lo lees más atrás, ¿verdad? Dios, estaban de quejumbrosos y Dios dijo, bueno, les voy a enviar un maná. Es esta brisa, ¿verdad?, que llegaba a la tierra, se hacía como una hojaldra, era como semillas de cilantro, dice, y bueno, hacían el alimento, todo eso era algo dulce, igual y sabía como a buñuelos. Más o menos a mí me suena que sabía como a buñuelos. Pero se quejan. No, pues que ya estamos hartos de estos buñuelos, que quién sabe qué, que están muy dulces, que a mí se me sube el azúcar, que Dios no sabe, que soy diabético. Empiezan de quejumbrosos y observa, bueno, vas a observar en la semana, espero que no te hayas clavado en la lectura, pero vas a observar en la semana ahí que Dios se enojó. Y dijo, ¿con que quieren carne? Así como te lo estoy diciendo en esta tonalidad, así yo la leo. ¿Con que quieren carne? Les voy a dar carne, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 10, ni 20 días. Les voy a dar carne un mes entero hasta que se harten de carne y les den náuseas la carne. En la versión Reina Valera me gusta más, porque dice, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices y la aborrezcan. Así es, amén, hermana, gloria a Dios. En el capítulo 12, el tercer evento que vas a leer, es que Aarón y María, hermanos mayores de Moisés, empiezan a murmurar de Moisés. No dice qué,
pero ya me los imagino, no, este Moisés se cree mucho, que porque ya no está, que ahora que vamos a conquistar, y tan a gusto que estábamos en Sinaí, ahí acampando en el monte de Dios, y ahora dice que vamos, ahí está el pastor, ¿no?, que quiere que seamos conquistadores. Empiezan a quejar y Dios se enojó con ellos, a pesar de que eran los hermanos de Moisés, e hizo, que sobre Miriam, su cuerpo se llenara de lepra. Si no es por la intervención de Moisés, se queda leprosa para siempre. Pero 7 días le duró la lepra. La cuarta situación que nos encontramos es precisamente que Moisés envía a 12 espías a la tierra prometida, uno por cada tribu. Cuando regresan estos 12 con el informe, hablaremos de esto la próxima semana, pero solamente quiero dárselo como un preámbulo de hacia dónde nos vamos a dirigir en este tema. Regresan 10 de los 12 con un informe fatalista, amarillista, derrotados. No se puede, están muy gigantes, están muy grandotes, nosotros somos como langostas para ellos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. Querían apedrear a Moisés, todo el pueblo, porque se contagió del informe de estos 10, querían apedrear a Moisés y Moisés ya perdió los estribos, dijo, Dios, ¿qué hago con esta gente? Bueno, pues lo único que Dios hizo para castigarlos, los regresó al desierto 40 años por causa de este informe, de este reporte y de esta negativa a querer tomar la tierra que Dios les había dado por herencia. Pregunta: ¿notas alguna diferencia entre la fase de adaptación y la fase de conquista? ¿Cuál es la diferencia que hay en estas dos fases? La forma en la que Dios actúa. ¿En el pueblo notaste alguna diferencia? No. El pueblo que está adaptándose en Sinaí es el mismo pueblo quejumbroso, quejoso y derrotado y esclavo que está en esta etapa de conquista. Dios los saca de una etapa a otra y estos siguen pensando que siguen en la etapa de adaptación. Siguen tomando cursos de esto y del otro. Siguen queriendo aprender y llenarse la cabeza de conocimiento, pero sus vidas siguen exactamente igual de atoradas allá. Y la actitud de Dios es muy distinta. Allá, yo sé que vas a observar que Dios allá cuando están, que el agua, que el pan, ok, sí, está bien, te estás adaptando, está bien, te estoy instruyendo. Acá Dios es diferente, funciona diferente. ¿Cómo traeríamos esto a nuestra experiencia? Los que están en su primer año, todos esos caprichitos, no, Dios se los va a pasar por alto, casi te lo aseguro. Mi niño, ándele pues, no pasa nada, vamos, sí se puede. Pero para dinosaurios como nosotros, yo creo que Dios no actúa igual. Suponemos nosotros que Dios actúa igual, pero no. ¿Cuáles son las características, y con esto terminamos, de una mente de esclavo? Es la mediocridad. Y la mediocridad no es otra cosa. Leía la definición de mediocridad y decía, dar poco mérito a algo, más bien tirándole a malo. Dije, no, pues mejor no pudo estar, más bien tirándole a malo. Cuando tienes un producto mediocre en tus manos, que es como más bien tiras a malo, que te va a durar un día, 2 días, que no te da para mucho, ¿no? Es una actitud de conformismo. Y la actitud de conformismo es una que adopta y acepta lo que ya existe. Pues así soy. Y como dijo José, y así me moriré. Es también una actitud de queja constante, continua. Siempre me estoy quejando de lo que no tengo, de lo que quisiera tener, de lo que Dios no ha hecho, etcétera, etcétera. La mente de un esclavo también es una mente procrastinante. Siempre está posponiendo. Mañana voy a ser diferente. Ahora sí el año que entra voy a ser el hombre o la mujer que Dios espera de mí. Ahora sí el año que entra voy a ser, y pasa el 26, y pasa el 27, cumples 40 años, cumples 50, cumples 60 y sigues exactamente posponiendo, postergando, aplazando. Lo mandas a meses sin intereses y nunca lo pagas. Una mente de esclavo no tiene iniciativa. Una mente de esclavo se resiste al cambio.
Y por último, y creo que lo más grave, una mente de esclavo es una mente resignada. Es una mente ya que renuncia voluntariamente a la condición en la que se encuentra, a pesar de que sí hay manera de salir de ello. Y muchos de nosotros, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida cristiana, ya nos resignamos a que pues esto es lo más que puedo dar. Esto es lo que hay. Y sabes que eso no está bien. Los procesos como estos no duran toda la vida. En el libro de Hebreos, en capítulo 5, versos 11 y 12, hay una exhortación muy fuerte. Dice, muchos de ustedes tendrían que estar ya enseñándoles a otros, tendrían que ser maestros, dice, pero todavía se les tiene que enseñar las verdades más básicas del Evangelio. Y eso es muy vergonzoso, que para muchos de nosotros, que ya superamos el año de nuestro caminar con Dios, no podamos ni siquiera presentar las verdades bíblicas de salvación, de restauración, etcétera, o preguntas que ya tendríamos que poder contestar a quienes van comenzando. No podemos, no, pues hay que hablarle al pastor. Oye, ¿tú cuántos años tienes, cristiano? Yo nada más tengo 20. Pero esas cosas como que yo no las entiendo. ¿Sabes qué? Eso no está bien. Nos atoramos en nuestra etapa de adaptación. La próxima semana vamos a abordar con detalle el fracaso de Israel, precisamente con este reporte que traen de esta tierra que está ocupada. La lectura para esta semana, Números capítulo 10 al 14. ¿Cuál es la lectura de la semana? 10 al 14. No 10 y verso 14. Ah, ya pastor, ya leí el verso 14 del capítulo 10. No, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. Nos enfocaremos la próxima semana ya no en la mente de esclavos, sino en una actitud de vencedores. Y vamos para allá, con la ayuda de Dios. Inclina tu rostro.